Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Solo preguntaba, trabaja si quieres, nadie te lo impedirá, murmuró Piracha en voz baja. Un momento después, al darse cuenta de que su preocupación se había desvanecido, parpadeó rápidamente e intentó disimular su vergüenza. Mientras tanto, la mujer mayor no dijo nada, solo sonrió suavemente con los ojos llenos de cariño. Solo queda un poco de trabajo sin terminar, respondió Rancha con suavidad. No mucho. Si quieres hacer algo hoy o ir a algún sitio, llámame, ¿de acuerdo? Piracho odiaba cómo todavía hablaba así, tan tranquila, tan tierna, tal como lo hacía antes de que decidieran divorciarse. No importaba lo ocupada que estuviera. Si era un día libre, Piracha quería hacer algo juntas. Rancha siempre seguiría sus deseos, incluso ahora, cuando las cosas entre ellas estaban tan tensas. La mujer mayor actuaba como si nada hubiera cambiado. No hay necesidad. Solo te aviso por si me necesitas. Una negativa tajante llegó de inmediato. Aunque había escuchado ese tono tantas veces últimamente, a Rancha todavía se le encogía el corazón. Nunca podría acostumbrarse. Piracha permaneció en silencio, con los ojos fijos, solo en su almuerzo. Rancha se giró para salir de la cocina, pero después de unos pocos pasos, algo pesado en su corazón, algo que necesitaba decir, le hizo detenerse. Lo siento por mi madre. Si vuelve, la llevaré a casa enseguida. ¿Sabes por qué a tu madre le gusta tanto venir a esta casa? Solo hubo silencio, así que Piracha continuó. Porque quiere gritarme. Si mamá viene, no tienes que salir de casa, ¿de acuerdo? La llevaré a otro lugar. En el pasado, Rancha nunca quiso que la joven fuera la que se escapara. Aunque Piracha quería descansar en su casa, tenía que salir sola, porque su suegra venía de visita. La mujer mayor siempre intentaba evitar problemas sacando a su madre, pero la hermosa joven había sido la que se había echado atrás muchas veces. Probablemente esa fue la forma de ceder. Si haces eso, esa vieja mal hablada que te dio a luz comenzará a inventar cosas. Dirá que estoy usando el poder para amenazarla. Ella dirá que como mi padre compró esta casa como regalo de bodas y como tú no pagaste ni un solo back por ella, puedo hacer lo que quiera, incluso puedo echarla como un perro. Bueno, realmente no pagué por esta casa. No digas algo tan tonto. Se había estado quejando de su suegra por irritación, pero cuando escuchó esas palabras provenientes de su esposa, la misma mujer que esperaba para firmar los papeles del divorcio, Pirachi inmediatamente levantó la cabeza y le lanzó una mirada, y no se detuvo allí. La regañó por decir algo que no le gustó. Pero Rancha solo se rió como si fuera algo gracioso. No importaba cuándo sucediera. Una de las cosas que la joven heredera odiaba más era escuchar a su esposa pensar de esa manera, como si las dos no fueran iguales, incluso cuando se estaban alejando la una de la otra. La mujer frente a ella se olvidó de sí misma por un momento, y Pirache inmediatamente la regañó sin dudarlo. Su esposa seguía siendo la misma persona, la que nunca quiso que ella se menospreciara solo porque sus orígenes sociales y financieros eran muy diferentes. Solo estaba bromeando, dijo con una dulce sonrisa. Esa sonrisa hizo que la chica, que había estado enojada, la mirara intensamente para luego apartar la mirada rápidamente, cuando su corazón se agitó con la misma sonrisa que había amado durante años. Tus padres nos invitaron a cenar esta noche. En la familia, si todos tenían tiempo, se reunían para una comida familiar una vez a la semana. Generalmente era un día libre cuando todos estaban libres. Por costumbre, Rancha preguntó. Nos invitaron como siempre. Si no quieres ir, no vayas, iré sola. No sabía si esta costumbre se había formado recientemente o si simplemente la repetía una y otra vez. Pero durante los últimos 2 meses esa era siempre la respuesta de la joven cuando preguntaba. Nunca dije que no quería ir. A mis padres no les importará, ya saben que nos vamos a divorciar. No tienes que fingir que seguimos enamoradas como hacemos cuando estamos con mi familia. Las palabras le dolieron, incluso al decirlas. Sin embargo, repetía la verdad, como si necesitara recordarse a ambas lo que se avecinaba. Este matrimonio se acababa. La abogada ya no quería una esposa que discutiera con su madre,
Una esposa cuyo temperamento y lengua afilada quemaran puentes sin remedio. Todavía no nos hemos divorciado. ¿Por qué no puedo comer con mis suegros? Está bien, da igual. La joven terminó la conversación y bajó la cabeza, comiendo tranquilamente, intentando ocultar su tristeza. Rancho observó a su esposa, notando cuanto más suave se había vuelto su comportamiento. Por naturaleza, Piracha no era alguien que hablara sarcásticamente todo el tiempo. La hija menor de la familia había sido criada con mucho cuidado. Era educada, gentil y bondadosa. Fue solo cuando discutió con su suegra que apareció su otro lado. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.